Últimamente tengo un problema que probablemente ninguno de vosotros tenéis y otro que seguramente muchos tengáis y al cual le estoy dando solución. El que probablemente no compartáis es que uso demasiados programas para dibujar. De normal, en Android uso Infinite Painter y Krita, y en iPad Art Studio Pro. Pero es que en escritorio uso Krita y de vez en cuando Fresco y Reveal Pro para algún que otro bocetillo. Y a eso se le suma que trabajo en un montón de programas de vez en cuando, pues sencillamente para probarlos. Y obviamente no hago esto porque sea un masoca, uso muchísimos programas para poder hacer lo mejor posible estos vídeos. Y encima ahora estoy valorando darle una oportunidad a Clip Studio Paint, sí, aunque como enseñé en este vídeo de aquí esté fatal optimizado. Pero esto trae muchos problemas. Uno de ellos es seguir los proyectos entre programas diferentes, que eso aunque haya compatibilidad con PSD, siempre trae problemas de color, de máscaras de capa, capas de filtro y etc. A menos claro que uses el mismo programa, de ahí que esté valorando Clip Studio Paint, porque es el único programa completo que está en todos los sistemas que uso, y creo que diría que en todos los sistemas a secas. Y de esto hablaré en otro momento, pero de verdad, tener más equipo del necesario solo es un lastre a la hora de trabajar. Pero realmente ese no es mi mayor problema, porque si empiezo un proyecto en un sitio, suelo terminarlo en ese mismo sitio. Por tanto, no es ese mi problema. Mi mayor problema, y el que puede que compartas, son los pinceles, y aquí hay que abrir un melón. Sí, un buen artista va a saber pintar con el pincel que sea. Tener mis pinceles no te va a hacer pintar como yo, pero para mí no tener mis pinceles en todos los programas es un dolor en el culo, porque al final es la herramienta que nos tiramos usando los dibujantes el 99% del tiempo al usar el programa que sea. Y por esto mismo me he acabado acostumbrando a pintar con lo que sea que tenga cada programa. Y sobre todo con los pinceles básicos que por algo son básicos. Y esto me ha funcionado muy bien hasta ahora, y te preguntarás, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es mi estilo de dibujo, que últimamente, como habréis visto, estoy llevándolo hacia este rollo acuarelado. Y cuando haces este estilo te das cuenta de que los pinceles se vuelven muy importantes. Y es que cuando cambio de un programa a otro lo noto muchísimo, hasta tal punto que influye mucho en cómo me queda una ilustración y yo al menos noto perfectamente con qué programa he hecho cada ilustración. Y por tanto he decidido hacerme mi propio pack de pinceles. Pero a ver, dentro de lo que cabe, tanto Krita como Art Studio Pro tienen pinceles que me gustan bastante. Y aunque en cada programa echo de menos algún que otro pincel del otro, puedo trabajar con ambos. Pero Infinite Painter... Infinite Painter es otra historia. Mira que el resto de pinceles que tiene me encantan, pero los de acuarela sencillamente son horribles. Por eso he decidido empezar la unificación con Infinite Painter y tras mucho tiempo creando y testeando estos pinceles he conseguido que haya pasado de ser el programa con los peores pinceles de acuarela que he visto al que más me gusta. Pero en realidad no son solo pinceles de acuarela, he creado un pack con todos los pinceles que necesito para hacer mis ilustraciones. También tiene lápices, tinta, difuminos y unos pinceles de cera para dar los toques finales. Estos pinceles los he creado todos completamente desde cero y les he dedicado mucho tiempo, y ahora los puedes comprar con el link que he dejado en la descripción. Sí, han llevado mucho trabajo y son de pago. El pack está vivo y pienso ir actualizándolo cuando le haga cambios. Si es una actualización importante os avisaré. Además, no solamente viene con los pinceles, también incluye texturas de papel de alta resolución que son un punto importante en esta técnica, y estas os las dejo de regalo en la descripción. La idea es hacer este pack lo más similar posible en todos los programas que uso para unificar el estilo, por lo que también pienso sacarlo en un futuro para Krita, Art Studio Pro, que como usa ABR eso significa que también estará para Photoshop y Procreate, y solamente si consigo que funcione bien para Clip Studio Paint también, porque no pienso poner a la venta algo que no funcione bien. Pero, como os he dicho al principio, puedes coger mis pinceles que eso no te va a hacer pintar como yo, así que creo que lo más valioso de este pack es este vídeo, en el que os voy a explicar cómo los uso, eso y el curso de Infinite Painter que estoy preparando en el que usaré este pack. Para la gente del futuro, si ya he sacado el curso o el pack en algún otro programa, estará en la descripción también. Aunque los pinceles los he organizado y les he puesto nombres para que todo sea muy claro, con este vídeo os va a quedar claro del todo cómo los utilizo, así que vamos a ello. Para importar los pinceles, que es algo que no queda demasiado claro en Infinite Painter, lo único que hay que hacer es venirse aquí a abrir imagen, nos vamos a archivos, buscamos el pack de pinceles y lo abrimos. Y una vez abramos el programa, nos encontraríamos que ya tenemos nuestro pack de pinceles, que lo tengo justamente aquí. Primero os voy a contar cómo lo tengo organizado en general y después vamos punto por cada pincel y os hago una pequeña demo. Lo primero que tengo son los lápices, la línea y también las ceras para dar los detalles. O sea, el primer grupo es de pinceles que son más opacos y justamente después ya encontramos los pinceles de acuarela, que como veis parece que están duplicados pero no lo están. Primero tenemos las acuarelas secas, digamos, es decir, las que no mezclan ningún tipo de color,
color, que tenemos todas estas, acuarela plana, cargada, dura, suave, suave cargada, suavísima también. Ese pincel ya lo veréis luego, pero está muy guapo. Después de eso tenemos este grupo de aquí de 3, que son acuarela aguada sucia y textura sucia. El apellido sucio significa que va a haber variación de color en el pincel, nada más que eso. Y estos 3 pinceles se tratan de pinceles muy grandes y suaves para cubrir mucha superficie. Justamente después encontraremos los mismos primeros pinceles de acuarela, pero ahora con el apellido húmedo al final. Esto sencillamente significa que son pinceles mezcladores. Son pinceles muy parecidos a los primeros, solamente que estos mezclan también. Porque no siempre quiero que un pincel mezcle color, pero me viene muy bien para hacer, por ejemplo, degradados o para juntar 2 colores distintos. Y por último tenemos 2 difuminos, que estos como veréis no pintan, sencillamente difuminan el color, lo podríamos tener en el difumino, pero bueno, que nos van a servir para disimular los bordes de las pinceladas. Y por último, una trama cruzada, que esto os lo voy a contar muy rápido, sencillamente es un pincel muy grande para dar algunos efectos, como por ejemplo este viñeteado con tramita. Ya os he dicho que los pinceles queda muy claro simplemente con los nombres para qué sirve cada uno, pero igualmente vamos a verlos un poco. Este de aquí, el de boceto de acuarela, sencillamente es un lápiz de boceto muy sencillito, que también te sirve para hacer líneas finales, pero lo pongo de boceto porque es el más suave de todos. Y me gusta mucho porque deja esa textura un pelín abierta. También es un lápiz que sirve muy bien para hacer algún sombreado o alguna tramita. La verdad que es un pincel que me gusta bastante. Por cierto, todos los pinceles vienen con el suavizado que a mí me parece que puede estar bien para cada uno, pero lo podéis cambiar perfectamente desde aquí, tan solo cambiándole el tema de suavizados. Y también viene optimizado el rango de tamaños, o sea, los pinceles de boceto y de línea no puedes hacerlo demasiado grandes, sencillamente para poder controlar mejor el tamaño. Después tenemos línea aguada abierta, que esto de aquí emula un poco un pincel delineador de acuarela, sin más. ¿Veis? Tiene una texturita como si el pincel se estuviese abriendo un poco, como si estuviese demasiado aguado. No es un pincel que utilice mucho, pero para ciertos acabados viene muy bien. Y si le bajamos el flujo bastante, nos puede servir muy bien también como pincel de abocetado. Pero si lo subimos al máximo, nos sirve más como un pincel de delineado, pues un poco sucio. Después tenemos línea acuarela. Este de aquí yo creo que es el que más utilizo para delinear. Básicamente es un pincel de línea que parece normal y corriente desde lejos, pero si lo hago un poco más grande vais a ver que tiene un poco de vidilla, ¿vale? Fijaos que no es un pincel 100% perfecto. Parece desde lejos y se ve como un pincel de línea normal y corriente, pero cuando te acercas tiene detallito, que es lo que a mí me gusta. Lo mismo con tinta, es lo mismo, pero en vez de ser tan de acuarela, pues el de tinta, vais a ver que también es un pincel con un poco de textura, así abierta, que utilizo mucho en Krita pero sencillamente es un pincel de tinta más al uso. Solamente que queda con esa rugosidad como imitando un poco la textura de un papel de acuarela. Los de cera de detalle os los voy a explicar más para el final, ¿vale? Vamos a pasar con los de acuarela, que tenemos una acuarela plana, sin más. Controlamos la dirección con la inclinación, como podéis ver, pero es una acuarelita plana. Absolutamente todos los pinceles de acuarela los podemos controlar muy bien con el flujo para cambiar un poco lo que viene a ser la opacidad, ¿vale? Y para controlar pues el agua que tendría el pincel. Lo de que sea plano y controlarlo así nos permite controlar muy fácil el tamaño del pincel, o también, por ejemplo, para hacer bordes más duros o dar ciertas texturitas o algunos acabados más así de punteado, ¿vale? Como por ejemplo un árbol o cualquier cosa, se me ocurre, unas escamas de un bicho, podríamos hacerlas así. No es el pincel que más uso, pero sí que lo utilizo las suficientes veces como para que esté en este pack. Y ahora ya vamos con los pinceles de acuarela. Este de aquí, de acuarela cargada, es un pincel que utilizo mucho para trazos así muy cargados y también lo uso mucho para colores planos y rellenos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un pincel muy cargado, pero que deja esa texturita y también deja esos bordes así un pelín abiertos. Ya veis que se juntan bastante bien los colores. Y un truco que os tengo que comentar es que para utilizar estos pinceles los tengo pensados para usarlos con modos de fusión dentro del propio pincel. Es un Infinite Painter, tan solo os tenéis que venir aquí y le dais a multiplicar. Y ahora vais a ver que se juntan los colores de una manera más similar a la acuarela. Normalmente voy cambiándolos entre modo normal y modo multiplicar dependiendo de lo que quiera hacer, que de eso ya hablaré más en el curso. Después tenemos acuarela dura, suave y suave cargada. Vale, estos son bastante similares entre sí, solamente que acuarela dura pues tiene unos bordes más duritos, que de todas maneras lo podemos cambiar aquí en suavidad si queremos un borde más duro. Y también lo podemos poner pues más suavito. Yo lo tengo ahí más o menos a medias para que tampoco se vea un borde súper duro. Y normalmente este lo utilizo mucho para sombras y trazos sueltos, también un poco para relleno. Es un punto entre medias del pincel cargado y del pincel suave que vamos a ver ahora. La acuarela suave se parece bastante, solamente que tiene un pelín más de textura y sobre todo que como veis los bordes son así como abiertos, como suaves, ¿no?
Y esto es con la dureza al 100%, pero igualmente podéis subirle la suavidad y hacerlo aún más suave. Aunque lo que yo busco es que dejen precisamente este acabado como que sea abierto, como que tiene demasiada agua. Este me sirve, por ejemplo, para hacer degradaditos o para hacer algún tipo de textura. Aunque realmente estos 3 pinceles los uso prácticamente para lo mismo, solamente que depende un poco del acabado que quiera dar. Pero veis, se junta muy bien con el resto de trazos, porque no se le queda ese borde duro que sí que se le quedan al resto de pinceles. Ahora tenemos la acuarela suave cargada, esta es prácticamente lo mismo, solamente que deja más pintura al principio y arrastra un poco de color, y luego tenemos la acuarela suavísima. Este sí que es más diferente al resto, y es que este de aquí vais a ver que empieza siendo muy fuerte, muy opaco, y precisamente cuando aprieto el lápiz es precisamente cuando se vuelve suave. Esto sirve muy bien para emular como que vaya perdiendo pintura el pincel. Y cuanto más aprietas, pues menos pintura sale. Vale, con este pincel estaréis viendo una cosa, tiene este parpadeo de aquí y eso es porque es un trazo de estos que son en tiempo real, ¿de acuerdo? O sea, vais a ver que tiene activado esto de aquí de flujo. Esto de aquí sirve precisamente para que el trazo siempre termine sin nada de pintura, ¿vale? Si se lo desactivas, vas a ver que ahora ya no le pasa ese traqueteo raro, pero lo que ocurre es que con algunas tablets, como por ejemplo esta OnePlus Pad, se te queda este pegote de pintura aquí en medio, ¿vale? ¿Veis? Con la OnePlus Pad, por ejemplo, es muy difícil terminar el trazo sin nada de pintura. Por eso mismo lo tengo activado. Comprueba si en tu tablet puedes hacerlo o no. De todas maneras, este pincel no está pensado para utilizar en trazos muy largos, sino más bien para este tipo de degradados así, o por ejemplo, para una cosa en la que lo utilicé en uno de mis últimos trabajos fue para hacer estalactitas, porque terminas así y ya está. Lo haces primero lo que es la estalactita y luego terminas yéndote a suave del todo. Y lo mismo, también puedes cambiarle la suavidad a este pincel. Y ya veis, sirve muy pero que muy bien para hacer estos degradaditos. Y este también sirve para cubrir mucha superficie, por ejemplo. Pero una cosa que suelo hacer muchísimo en mis ilustraciones de acuarela es dar una cama de color primero. Y para eso tengo acuarela aguada y acuarela aguada sucia. Que, por ejemplo, acuarela aguada pues se utiliza así, bien grandote, y sirve, pues eso, para hacer una cama de color y bueno, poder matizarlo un poco. Luego también lo puedes utilizar así como un pincel muy suave, ¿vale? O sea, puedes utilizarlo de cualquier manera, es polivalente. Acuarela aguada es completamente limpio y ahora acuarela sucia, si haces exactamente lo mismo, vas a ver que tenemos estas variaciones en los colores. Esto es una cosa que a mí me gusta bastante en la aguada del principio porque precisamente le da un poquito de variedad a la pintura. Fijaos que queda bastante más dinámico y si lo haces con cualquier color pues te hace la variación de colores con ese color precisamente. Y al tener esto de base conseguimos que la ilustración vibre un poco. Y luego si por ejemplo quisiese darle un poco más de textura podría coger la textura sucia, que esto sin más sencillamente pintas encima y te deja un pelín sucia la textura y ya está. Por ejemplo para conseguir un poco de textura en los fondos voy metiendo así y haciendo un poco un degradado y voy consiguiendo pues eso, una textura sucia. Y como os he dicho, estos pinceles de aquí son exactamente los mismos pinceles, solamente que ahora pues también son pinceles mezcladores. Funcionan muy parecido, pero como podéis ver arrastran un poco de color. Funcionan muy parecido y puedes utilizar unos u otros, depende de lo que prefieras. Para que lo veáis con el resto, pues sencillamente conseguimos que se fundan un poquito mejor los colores, pero no siempre quiero que se ensucien, por eso los tengo separados. Y antes de hablaros de los difuminos y de las ceras, os voy a enseñar el tema de las texturas. Para usarlas te vienes aquí, le das a importar, yo las tengo en la galería y nada, pues cogemos la que más nos apetezca usar. En los nombres de cada textura viene el modo de fusión en el que se tienen que usar, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, voy a coger esta de aquí, ¿vale? La cojo y la pongo en modo capa. Y ahora, sencillamente me vengo, veréis que se queda de esta manera, pero no pasa nada. La textura tiene muchísima resolución y la hacéis para que encaje y podéis ponerla en el tamaño que os dé la gana. Nada, le damos a aceptar y ahora, esta de aquí es de modo multiplicar, pues venimos aquí y la colocamos en modo multiplicar. Y ya ves que se nos queda la textura puesta por encima. Nada, pues sencillamente ajustamos un poco la opacidad para dejarla a nuestro gusto y ahora ya tenemos esta textura aplicada. ¿Y esto por qué nos sirve? Pues por ejemplo, nos sirve muy guay para cuando utilizamos los difuminos, los he hecho para que preserven mucho la textura de la acuarela, pero no siempre van a preservarla igual. Entonces, tener la textura por encima nos va a ayudar a preservar esa textura precisamente. Toda la parte de acuarela la trabajo por debajo de la textura. ¿Veis? Si yo ahora utilizo un difumino para mezclar estos colores y que queden pues más homogéneos, no pierdo esa textura. Aunque hay algunas, como esta de aquí, que va en modo superponer, que es mucho más obvia que esta otra. Fíjate, si la pongo ahora en modo superposición, fijaos que se nota un montón. Nada, lo que hago es bajarle la opacidad y ahora sí vais a ver que si la quito,
la parte que está difuminada no tiene tanta textura como el resto. Precisamente por eso utilizo estas texturas por encima. Y todo esto de las texturas puede parecer un punto tonto, pero es un punto súper importante a la hora de conseguir un acabado de acuarela. Y precisamente he hecho este pack para poder unificar mucho los programas. Y también para poder centrar las texturas de los pinceles en otras cosas. Quitarle la textura a la acuarela es un poco como quitarle el grano a una foto analógica. Si se lo quitas, no parece una fotografía analógica. Pues lo mismo ocurre con las acuarelas. Si le quitas la textura del papel, no parece una acuarela. Ya os digo, las texturas no tienen fallo porque en el propio nombre de la textura pone el modo de fusión en el que hay que usarla. Y ahora ya sí, pues los difuminos de acuarela, pues tenemos un difumino con más grano, que nos sirve para preservar un poquito esa textura a la hora de difuminar, ¿vale? Pero luego también tenemos una más suave, que sería una acuarela aguada, ¿veis? Nos serviría para conseguir un borde y un difumino mucho, pero que mucho más suave. Estos pinceles son de difumino, así que aunque los utilices en modo pincel, no van a pintar en absoluto. Y veis, con esto conseguimos preservar esa textura, que ahora si la quito, vais a ver que se queda completamente suave, pero si se la vuelvo a poner, vuelve a parecer una acuarela de verdad. Así que para conseguir estos resultados, usar las texturas es básico. Y bueno, como ya os he explicado, este de aquí lo utilizaría o por debajo o por encima, me da completamente igual. Si quiero que la textura le afecte también, que normalmente es lo que voy a querer, lo uso por debajo. Y si quiero que no le afecte, pintaría por encima de la textura, que es como utilizo precisamente los pinceles de cera de detalle y cera de sombreado. Y estos los he hecho porque cuando yo pinto con acuarela, normalmente me gusta terminar los toques con unos lápices de colores o con algunas ceras. Y precisamente hago eso, me creo la capa por encima y, por ejemplo, imagínate que quisiese dar este color ya bien empastado. Pues lo que hago es venirme y ahora sí, con la de cera, puedo terminar de dar algunos toques. O por ejemplo, para dar las luces máximas, también lo utilizo mucho esto. Los echo con un poquito de mezcla para poder precisamente juntar bien los colores luego, ¿vale? Cuando aprietas poquito, se mezcla el color y cuando aprietas mucho, no mezcla nada de color. Así podemos conseguir un degradado bastante bueno hacia el color que queramos y de manera muy sencilla. Obviamente este pincel de cera también nos sirve perfectamente para dibujar, ¿vale? Pero no es para lo que lo uso. Y luego, si lo que queremos dar es más un sombreado o un relleno más grande, he hecho el pincel de sombreado, que es mucho más grande y nos permite hacer un degradado muy sencillito hacia el mismo color, ¿vale? ¿Veis? También es un pincel mezclador y nos permite conseguir esos degradados suaves y bonitos que tanto nos gustan. Ya os digo, estos los utilizo por encima para empastar y para dar toques finales o, bueno, terminar de matizar un poco lo que es la pintura. Pero si los bajásemos debajo de lo que es la textura, pues quedarían también con la textura del papel, pero a mí, ¿qué queréis que os diga? Prefiero dejarlos por encima para que, bueno, pues eso, para que parezca más como una cera de verdad. Prefiero con mucho utilizar las texturas de esta manera y no las de Infinite Painter, porque las de Infinite Painter te afectan a todas las capas, así puedo decidir si la textura les afecta o no les afecta. Y sobre todo, son unas texturas que puedo utilizar en el programa que me dé la gana. Y para que la veáis en acción, he hecho esta ilustración de aquí con mi pack. Y os voy a comentar un poco este proceso de dibujo para que veáis cómo utilizo los pinceles en un uso real. Primero de todo, empiezo abocetando con el lápiz de boceto. Después de ello, continúo con la línea de acuarela para dar un delineado y una línea final a lo que viene a ser el dibujo. En estos pinceles, dependiendo de lo que busque y del acabado que quiero, le cambio la suavidad a lo que es el estabilizador para conseguir un acabado u otro. Y para hacer los objetos más lejanos, utilizo el mismo pincel de línea de acuarela, solamente que apretando mucho menos. De esa manera consigo que quede un poco aguada la línea. Aquí vais primero probando con el pincel de acuarela dura para rellenar lo que viene a ser el color base del gecko, pero después me doy cuenta de que no funciona muy bien y prefiero utilizar el pincel de acuarela cargada, que es el que utilizo normalmente. Después, ahora ya sí, con el pincel de acuarela dura matizo un poco ese color base, y ahora con la herramienta de selección selecciono toda la parte del fondo y con los pinceles de acuarela aguada sucia y la textura sucia hago un poco esa primera capa de color del fondo. Aquí empiezo a jugar con los modos de fusión en el propio pincel para conseguir ese resplandor de la antorcha. Y como no terminaba de conseguir la opacidad que quería con el color base, ahora sí utilizo la acuarela cargada para terminar de dar el color base. Y con la acuarela suave en dos capas distintas, una en modo superponer para las luces y otro en modo superponer para multiplicar, matizo los volúmenes dentro del personaje. Y aquí con acuarela suavísima hago las sombras de las baldosas. Y con la acuarela dura hago los brillos más fuertes en una capa encima de todas en el modo sobreexposición lineal. Realmente aquí utilizo esas 4 acuarelas básicas una junto con otra para ir consiguiendo los degradados y los acabados que yo quiero en cada mancha.
En la ilustración estoy tratando de conseguir una diferencia de color entre los colores cálidos de fuera y los colores fríos de dentro. Por tanto, la sombra la doy con un violeta muy suave en modo de fusión multiplicar, como ya es costumbre, y continúo rellenando el resto del fondo que me faltaba. Las pinceladas más suaves y los efectos del ambiente los consigo con la acuarela aguada en una capa por encima en modo superponer. Y lo mismo con las luces reflejadas, que las doy en otra capa en modo superponer. Ahora, un poco para terminar la ilustración, corrijo los tonos con una capa de curvas. Estas capas en Infinite Painter dan algunos problemas, por lo que las uso siempre al final del trabajo. Y como las curvas de Infinite Painter funcionan un poco raras, el efecto de destello lo hago sacando la imagen a otro programa y aplicando las curvas con ella. Luego vuelvo a traer la imagen, la desenfoco y lo pongo en modo superponer. Y ahora ya, al final del todo, con los pinceles de cera, termino de dar los retoques como os he contado hace un momento. En total fueron unas 2 horas y media de ilustración y tenéis el proceso completo sin acelerar en el pack de pinceles, salvo este trozo de las ceras que una pequeña parte se quedó sin grabar. Pero esta es solamente la manera en la que yo las uso y seguro que encuentras otro montón de maneras de utilizar estos pinceles. Y como veis, justamente arriba del todo tengo esos acabados finales con las ceras, que fijaos que parece una tontería el utilizarlos o no, pero fijaos cómo cambia la cosa de no haber utilizado para nada las ceras y darle los acabados finales con ellas. Fijaos por ejemplo la cola, cómo cambia la cosa. Yo creo que gana muchísimo. Fijaos si he estado cómodo con mi pack, que esta ilustración de aquí la he hecho tan solo en 2 horas y media. Fijaos también, como os decía, cómo con ese viñeteado, con esa trama, he dejado un poco de textura en el viñeteado, que es algo que prefiero tener, pero a la vez llevo la atención hacia los personajes. Y también mirad cómo cambia la cosa de no tener textura a tenerla. Espero que con este vídeo os haya quedado clarísimo cómo utilizo todos los pinceles de este pedazo de pack que me he currado. Tenéis el link de compra en la descripción y no os olvidéis por lo menos de descargar las texturas gratuitas que os he dado, que aunque no sean lo más importante, sí que hacen bastante para conseguir estos acabados como os he enseñado en el vídeo. Si haces alguna ilustración con estos pinceles, me encantaría que me etiquetes en ella para poder verlo en acción. Y nada, si te ha gustado el vídeo, deja un like, suscríbete y esas cosas, y también te puedes hacer miembro del canal como ya ha hecho toda esta buena gente de aquí. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.